mujer en la cincuentena, con amplia experiencia, determinada, profesional. Busca trabajo. Ella sabe que salvo la juventud, lo tiene todo. Entonces, ¿por qué no encuentra empleo? La entrevista de trabajo que vais a ver a continuación recrea con ironía todo lo que a ella le gustaría responder cada vez que le preguntan ¿y usted? ¿Por qué considera que es la persona idónea para este puesto? Hombre, Ramón, ¿cómo andas, compañero? Sí, mira, es por lo del proyecto. Necesitamos a alguien urgentemente. ¿Tienes a alguien? Es una mujer. En la cincuentena. Bueno, no hace falta que lo envíes. Voy a hacerle una videoconferencia y ya veremos, ya te contaré. Pero si encuentras a alguien, envíamelo, por favor. Buenos días, soy Prudencio Nieto, jefe de Recursos Humanos de Boniatos y compañía. Es usted Ana Bueno, ¿verdad? Eso es. Buenos días, señor Nieto. 30 años de experiencia en distintos puestos de responsabilidad, tiene referencias, perdió su trabajo en una reestructuración. Le explico. Estamos implantando una estrategia de dinámica de empresa para convertir a Boniatos y compañía en el líder del sector en 5 años y uno de los líderes mundiales en 10 años. La verdad es que no veo dónde encaja su perfil en este proyecto. ¿Dónde se ve usted dentro de 5 o 10 años? ¿Por qué considera que es la persona adecuada para este puesto? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Qué hago? ¿Le digo lo que pienso? No puedo. Necesito un empleo. Pero si pudiera. Mire, señor Nieto, esencialmente porque soy como un vino Gran Reserva. Cada vez estoy mejor. ¿Y ve estas arrugas? Son como las muescas de un revólver. Cada una representa una crisis superada. ¿Ve esta de aquí? Pues es de todas las noches sin dormir cuando mis hijos eran pequeños. Y esta profunda aquí en la frente. Esta me ha salido en su adolescencia. ¿Y esta? Esta es de trabajar a brazo partido toda la vida. Pero en el fondo, ¿sabe lo que le digo? Que entiendo perfectamente su postura. ¿Para qué querría usted contratar a una persona fiable y puntual? ¿Cómo iba a prosperar la cultura de las excusas en la oficina si contratara a alguien implicado y que trata de hacer su trabajo a tiempo? ¿No es eso? Ya entiendo. El problema es que no me voy a ir dentro de 6 meses a otra empresa que me pague más. ¿Cómo no lo he pensado antes? Se rompería la dinámica de rotación continua de personal, sin contar con lo que se aburrirían los de recursos humanos. ¿No? ¿Tampoco? No me diga más. Lo sabía. Lo que pasa es que tengo... ¡tachán! Demasiada experiencia. ¿Comprendo? Lo entiendo. Lo que se necesita es sangre nueva, ideas innovadoras, ambición. ¿Que el tipo no tiene ni idea de lo que tiene que hacer? No pasa nada. Ya se curtirá. Aunque también es posible... Sí, muy posible. En efecto, tiene tanta razón. Contratar a alguien con criterio e ideas propias es un riesgo que ninguna empresa puede asumir. Alguien a quien no se le salten las lágrimas con el último proyecto delirante del director de marketing. Igual se me ha ido un poco la mano con la ironía, aunque pensándolo bien, para las personas de más de 50 años, los senior, como nos llaman en las empresas, encontrar un trabajo es un trabajo muy arduo. ¿Qué falla en el sistema? ¿Qué es lo que no funciona para que tantas mujeres y tantos hombres valiosos se vean aparcados por una cuestión de edad? No me digan que piensan de verdad que no vamos a hacer bien nuestro trabajo o que no vamos a poner todo nuestro corazón y nuestro empeño. Yo diría que es lo contrario, porque nosotros nos jugamos mucho más que un joven y si algo queremos demostrar es precisamente eso, que no somos viejos.
Sé que las empresas tienen miedo de que les salgamos caros, pero creo que salimos mucho más a cuenta que un recién licenciado, que una vez formado se les va a ir a las primeras de cambio. También les asusta nuestra edad. ¿Y si se pone enfermo o enferma? Seguro que solo busca colocarse hasta la jubilación. Seamos sinceros, a muchos cincuentones nos rechinan las articulaciones y la báscula nos insulta cuando nos ve por la mañana. Pero la mayoría compensamos con creces nuestros pequeños achaques con ganas, experiencia y convicción. ¿Y la jubilación? En el mejor de los casos nos quedan 15 años de vida activa. ¿De verdad pretenden que nos quedemos esperando el final en un rincón? Y que no se les ocurra decirnos que no queremos aprender, porque muchos tenemos auténtica urgencia por estar al día, por no quedarnos atrás, descolgados. En cuanto a la capacidad de adaptación, los que hoy estamos en la cincuentena no hemos hecho otra cosa en la vida que adaptarnos. En cuanto a las empresas, solo puedo deciros, ¿se lo digo o no se lo digo? Que deberíais ir poniendo la copa, porque hay mucha gente con experiencia lista para añadir su vino Gran Reserva. Estoy deseando leer vuestros comentarios, tanto si estáis de acuerdo como si no. También os invito a suscribiros y a darle a la campanilla para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. En Tengo 50K cada vez somos más y con vuestra ayuda podremos seguir haciendo contenidos que os interesen. Si queréis más información podéis visitar nuestra página web 50k.com y echar un vistazo a otros vídeos que hemos publicado aquí en nuestro canal de YouTube. Esta semana tengo que dar las gracias con letras mayúsculas al único, al magnífico, al inefable Isidro Murga por su gran papel del detestable jefe de recursos humanos de Boniatos y compañía. Terminamos con nuestro making of que espero que os arranque una sonrisa. Un abrazo para todos y hasta muy pronto. Sí, cuenta lo que quieras. Sí, sí. Que no contrato viejas. Que no. Si no por no contratarte. Es que ya eres joven pero caducada. O sea, ya te ha caducado la juventud y ya... Los dramas son la sal de la vida. ¿Cómo va a sobrevivir Boniatos y compañía sin crisis emocionales los lunes por la mañana? Se necesitan lágrimas, emoción, rupturas, traiciones.